Buenos días. Vamos a ver los ejercicios de longitud de arco. La longitud de arco de una circunferencia es igual al ángulo formado en radianes por el radio de la circunferencia. En este caso, la longitud de arco en esta circunferencia pues es la longitud que se forma por el ángulo interno de la circunferencia, medido en radianes. En el ejemplo 3 tenemos una circunferencia con un radio de 4 centímetros y necesitamos saber el ángulo que está formando. El ángulo formado es de 240 grados. El ángulo θ es de 240 grados y el radio de la circunferencia es de 4 centímetros. Entonces tenemos que calcular la longitud de arco capturada por ese ángulo, que viene siendo toda esta distancia, ¿verdad? Sería la longitud de arco, es lo que tenemos que calcular. Simplemente es el ángulo por R, θ por R. Entonces el ángulo debe estar en radianes, por lo tanto 240 lo dividimos entre 180 grados y lo multiplicamos por pi radianes para hacer la conversión. Entonces 240 entre 180 por 3.1416 vienen siendo 4.1888 radianes. Por lo tanto, la longitud de arco de esa circunferencia es 4.1888 por 4 centímetros. Recuerden que los radianes podemos expresarlos o no podemos expresarlos. Entonces la longitud de arco viene siendo 16.76 centímetros. En el ejemplo 4 de los ejercicios tenemos ahora una circunferencia cuyo diámetro es de 16 centímetros. Tenemos que encontrar su longitud de arco. Si el diámetro es de 16, entonces el radio es de 8 centímetros. Y ahora el ángulo formado es de 45 grados. Entonces 45 grados hay que pasarlos a radianes. Entonces es 45 entre 180 por 3.1416 son 0.7854 radianes. Entonces la longitud de arco es 0.7854 radianes por 8 centímetros. La longitud de arco es de 6.283 centímetros. En este caso para la circunferencia. En el ejercicio 2, aquí en este caso nos están dando el ángulo que es de 70 grados. Me dan la longitud de arco y la longitud de arco es de 6.12 centímetros. El ángulo de 70 grados y tengo que encontrar el radio. Entonces la longitud de arco dijimos que es θ por radio. Si despejamos el radio, entonces θ, como está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto el radio es igual a la longitud de arco entre θ. Entonces el radio es 6.12 centímetros entre el ángulo θ, pero en radianes 70 grados lo dividimos entre 180 y lo multiplicamos por pi. Entonces es 70 entre 180 por pi. Por lo tanto el ángulo es de 1.222 radianes. Entonces 6.2 entre 1.222, que es el ángulo en radianes. Entonces sería que mi radio es de 5 centímetros. Se vendría siendo el radio de la circunferencia en el ejercicio 2.
Ahora vamos a ver el área de un sector circular. En el ejemplo 5 tenemos que el área de un sector circular es un medio del ángulo en radianes por el radio al cuadrado. En el ejemplo 5 nos dan que está regando un campo de golf con un aspersor. El aspersor gira un ángulo de 120 grados y alcanza a lanzar agua, a rociar agua a una distancia de 70 metros. Entonces tenemos que calcular la cantidad de área regada por el aspersor. Entonces el área del sector circular es un medio de teta por el radio al cuadrado. Recordemos que teta tiene que estar en radianes, el radio es 70 metros, entonces 120 grados los pasamos a radianes. Entonces 120 entre 180 por pi radianes. Entonces esto es igual a 2.0944 radianes. Por lo tanto, el área es igual a un medio por 2.0944 radianes por 70 metros al cuadrado. Entonces el área viene siendo de 5.130 metros cuadrados. Ese es el resultado para el ejemplo 5. Ahora vamos a ver la velocidad lineal y la velocidad angular. La velocidad angular es qué tan rápido un objeto cambia de ángulo, es decir, si está aquí, qué tan rápido, si se mueve a lo largo de la circunferencia, qué tan rápido va cambiando de ángulo. Y la velocidad lineal, pues es simplemente la rapidez a la que se desplaza a lo largo de la circunferencia. Es decir, qué distancia recorre de circunferencia en un determinado tiempo. Vamos a ver el ejemplo 6. En el ejemplo 6 de la velocidad angular y lineal, tenemos de un niño que está haciendo girar una onda, que le está dando una onda de 3 pies de longitud. 3 pies de longitud tiene la onda y está dando 15 revoluciones cada 10 segundos. Entonces, para la velocidad angular necesitamos el ángulo, que son 15 revoluciones, y el tiempo. Ya lo tenemos. Nada más que el ángulo, las 15 revoluciones, hay que pasarlo a radianes. Una revolución son 360 grados, es decir, que son 2 pi radianes. Por lo tanto, está dando 15 revoluciones, que son 30 pi radianes. Cada 10 segundos, entonces la velocidad angular es 30 pi radianes sobre 10 segundos. Por lo tanto, la velocidad angular es de 9.425 radianes por segundo. Para encontrar la velocidad lineal, primero tenemos que encontrar la longitud de arco. Y la longitud de arco, pues es teta por r. Teta dijimos que son 30 pi radianes. Por el radio, que son 3 pies. Entonces la longitud de arco, es decir, el perímetro de la circunferencia o la longitud de la circunferencia, viene siendo 282.74 pies. Sería la longitud el perímetro de la circunferencia, y esta distancia la está recorriendo cada 10 segundos. Dijimos que el tiempo son 10 segundos. Por lo tanto, la velocidad lineal es igual a 282.74 pies entre 10 segundos. Entonces la velocidad angular es 28.274 pies sobre segundo. Perdón, la velocidad lineal sería la longitud de arco, la distancia que recorre en 10 segundos, que habíamos dicho que daba 15 revoluciones en 10 segundos, son 30 pi radianes. Entonces la longitud de arco, todas las 10 circunferencias, que las 10
las 10 vueltas que le da la circunferencia en 10 segundos son 30 pi. 30 pi por el radio de la circunferencia, que son 3 pies. Entonces la distancia, las 10 vueltas que le da la circunferencia corresponden a 282.74 pies. Entonces, y esa distancia, lo que son las 10 circunferencias, las recorren 10 segundos, por lo tanto la velocidad lineal V es 28.274 pies sobre segundo. Vamos a checar el ejemplo 9. En el ejemplo 9 tenemos dos poleas. La polea 1 que tiene un radio de 2 centímetros y la polea 2 que tiene un radio de 5 centímetros. La polea 1 gira un ángulo de 7 radianes y queremos saber cuántos radianes girará la polea 2. En este caso, aquí tengo el radio 1 y teta 1, aquí sería radio 2. Quiero encontrar el ángulo 2. Aquí la longitud de arco que se desplaza en la polea, vamos a suponer que si gira 7 radianes, una determinada longitud de arco o una determinada longitud de la polea, si todo esto es la polea, una determinada longitud se va a desplazar. Y la misma longitud que se desplace aquí, se va a desplazar acá. Es decir, la longitud de arco de acá, la longitud que se desplace aquí va a ser la misma que se desplace acá. Entonces aquí no va a haber diferencias, como esta y esta son iguales, pues no le voy a poner subíndice 1 o subíndice 2 porque son iguales. Entonces voy a encontrar la longitud de arco que se desplaza aquí, que sería 7 radianes por 2 centímetros. Entonces la polea se está desplazando 14 centímetros. Esos 14 centímetros, pues lo que también se desplazó aquí. Por lo tanto, el ángulo teta 2 es igual a... dijimos que es S en longitud de arco sobre radio, que es 14 centímetros entre 5 centímetros. Por lo tanto, se desplazó 14 entre 5, que viene siendo 2.8 radianes. Cuando esta gira 7 radianes, esta va a girar 2.8 radianes. Ese sería el ejemplo de las poleas. Vamos a hacer a continuación el ejemplo de la distancia entre dos ciudades. Vamos a hacer entonces el ejercicio. Entonces tenemos a la Tierra, que es una esfera, y tenemos a dos ciudades que se encuentran en el mismo meridiano. Es decir, que la Tierra está dividida en meridianos, digamos que está dividida en varios círculos. Está dividido en varios círculos o circunferencias, y en una de esas circunferencias, sobre una circunferencia se encuentran dos ciudades. Entonces podemos tomar únicamente a esa circunferencia, a ese meridiano, y tenemos dos ciudades. Es como si fueran dos puntos que están dentro de la misma circunferencia, porque se encuentran en el mismo meridiano. Entonces nos están dando la latitud de Dallas, que es de 32 grados, 47 minutos, 39 segundos. Ya pasando todo a grados, pues es 32.79 grados. Con respecto a Omaha está a una latitud de 41 grados, 15 minutos y 50 segundos, que vienen siendo 41.2639 segundos. Entonces, al encontrar la diferencia, entre las dos latitudes, vamos a encontrar el ángulo que forman dentro de la circunferencia. Este sería el centro de la Tierra. Este sería el ángulo que forman, que viene siendo la diferencia de ángulos. Y la distancia entre ciudades sería la longitud de arco que se forma en la circunferencia con este ángulo. Entonces a 41.2639 hay que restarle 32.7942 grados. Entonces la diferencia entre ellas, el ángulo que se está formando, es de 8.4697 grados. Entonces este es el ángulo que se forma entre ellas, que viene siendo este ángulo teta. Es este ángulo. Ahora vamos a pasarlo a radianes. 8.4697 entre 180 por pi radianes. Por lo tanto, el ángulo que forman en radianes es de
0.14782 radianes. Entonces, como el radio de la Tierra, el radio de la circunferencia es de 6.738 kilómetros, hay que encontrar la longitud de arco, que viene siendo 0.14782 radianes por el radio, ¿verdad? Porque dijimos que la longitud de arco es igual a teta por r. Entonces ya nomás multiplicamos por 6.378 kilómetros. Por lo tanto, la longitud de arco, la distancia entre las dos ciudades, es de 942.8 kilómetros. Entonces, simplemente a la Tierra, que es una esfera, la dividimos en meridianos, y en un meridiano coinciden dos ciudades, quiere decir que están dentro de la misma dentro de una circunferencia, donde el centro de la circunferencia es el centro de la Tierra, el radio es el radio de la Tierra y la longitud de arco es la distancia entre ellas. Únicamente hay que encontrar el ángulo que es la diferencia entre las dos latitudes.